aplauso a Él. Bendito sea el Señor. Puede tomar asiento. Bendito sea el Señor. Qué bendición estar aquí, poder compartir la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que podamos ser edificados a través de ella. Amén. Estamos en una serie, Sed de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido sed física en algún momento. Yo creo que todos. Pero ¿cuántos han tenido esa sed, esa sed espiritual, donde necesitamos ser saciados a través del Señor? Amén. Y eso es lo que estamos compartiendo en este año que ya casi se está yendo, hermano, el mes de enero, ya estamos casi a las puertas de febrero. Mire, que pareciese que el día de ayer fue diciembre. Pero vea qué tan rápido va pasando el tiempo, y es interesante poder nosotros reflexionar acerca de la palabra del Señor y cómo realmente necesitamos de Dios cada vez más. Amén. Yo no sé si usted necesita cada día más del Señor, pero yo necesito de Dios cada día. Sabe que yo puedo tomarme hoy un galón de agua, pero por mucho que yo tome el día de hoy, mañana tendré sed, porque es algo que físicamente no se puede saciar permanentemente. El Señor nos va a saciar, dice su palabra. El que tomare de esta agua no tendrá sed jamás. Pero hay cosas que provocan esa sed espiritual, esa sed que nos hace reflexionar y meditar en la necesidad que tenemos del Señor. Amén. Y me gustaría que compartiéramos una pequeña enseñanza el día de hoy, y que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para que Dios nos pueda hablar, porque ahí está lo principal de todo esto, que usted venga con esa mente y ese corazón abierto para que podamos reflexionar, no para que piense en el hermano que necesita la palabra, sino en lo que yo necesito. Muchas veces nos es fácil ver al hermano o al amigo o al familiar que no es cristiano, que quizás se retiró de los caminos, o que quizás no anda bien. Pero esta palabra, hermano, tiene que ser aplicable a nuestra vida. Y yo quisiera que usted tuviera esa capacidad de poder abrir su mente y su corazón en esta mañana. Si usted abre sus notas o abre su Biblia, ahí en Salmos capítulo 107 dice así la palabra del Señor. Me gustaría que lo leyéramos todos juntos a una sola voz, por favor. Sabe que la palabra del Señor es una declaración que hacemos ante el Señor, y ahí tiene poder esa palabra. Amén. Dice Salmos 107, versículo 8, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene ahí, por favor? Todos juntos dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué dice? Los libró de sus aflicciones. Mire este salmo, cómo dice, cómo todos, no hay nadie que pueda salirse de esto. Todos necesitamos del Señor. Dice: alaben la misericordia del Señor. ¿Sabe qué es misericordia? Esa misericordia de darme algo que yo no merezco. Es poder tener compasión, aunque yo haya hecho algo indebido. Todavía tengo la oportunidad de poder disfrutar o de poder alcanzar esas bondades. Por eso dice ese salmo en el verso 8: alaben la misericordia de Jehová. Hermano, porque si no fuera por ella, dice, nosotros ya hubiésemos sido consumidos. Qué interesante la palabra de Dios. Dice, sus maravillas. Sabe que si usted se levantó el día de hoy y quizás en el afán de todo lo que hizo, no pudo ver el cielo, no pudo disfrutar lo que está a su entorno, esas son las maravillas del Señor. Ver al cielo, ver el panorama natural y aún lo material que el hombre ha hecho, porque el hombre es creación de Dios. Y si el hombre pudo construir este edificio, pudo construir las carreteras, todo eso es la maravilla de Dios, porque el hombre no puede hacer en sí mismo nada. Y es bien importante que podamos entender que Él sacia. Dice que da, hermano, amigo, alma, dice, sacia esa alma menesterosa en aquellos momentos difíciles que podamos estar pasando. Él es el único que nos puede saciar. Bien claro nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y cantamos una alabanza que dice: Jesucristo basta, Él basta.
Cuando nosotros hacemos esa palabra rema en nuestra vida, realmente empezamos a ver cómo Dios suple esa necesidad que nosotros podemos estar pasando. Pero es bien importante que entendamos que toda alma tiene hambre. Tiene hambre y sed de justicia. Todo ser humano, toda persona que Dios haya creado tiene alma y sed de justicia. Por eso usted mira que no hay ni un hombre que haya podido satisfacer al mismo hombre. Puede satisfacer a un grupo, pero habrá otro que se opondrá, le hará la guerra, la pelea a los gobiernos. Unos aceptan un sistema, otros no. Otros están de acuerdo con una persona, otros no. Otros quieren estas leyes, otros no. Porque el hombre no tiene la capacidad de satisfacer a todos, mas el Señor sí. Ese es lo importante de esto. Y por eso es que la serie se llama Sed de Dios, porque sed quiere decir la necesidad que yo tengo de Dios, aún en aquellas cosas mínimas. ¿Cuántos consultan a Dios en las cosas grandes? En alguna decisión que usted toma. ¿Cuántos consultan a Dios en una decisión grande? Comprar una casa, un carro, moverse de vecindario. Aún quizás usted vino a este país y no le preguntó a Dios si Dios lo quería aquí, ¿verdad? O sea, usted salió diciendo, allá en el norte me va a ir bien. No le preguntó al Señor. Por eso dice ahí en el verso 8, alaben la misericordia de Jehová. Y si Dios lo trajo aquí y lo mantiene aquí, es por algo. Estaba en sus planes, o los planes de Dios, lo malo lo vuelve a bien. No sabemos lo que Dios quiere hacer. Lo único que usted tiene que tener claro es que está aquí y algo Dios quiere con usted. Amén. Por eso es bien importante que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos que para poder ser saciado, yo necesito definitivamente escuchar a Dios. Hablamos la semana pasada acerca de reconocer esa voz de Dios. ¿Sabe por qué? Yo no simplemente me puedo saciar con ver el agua, ¿verdad que no? Usted necesita tomarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, nadie puede saciarse simplemente con verla. Nadie simplemente puede saciarse con venir a la iglesia. Sino lo importante es poder escuchar la voz de Dios y que esa voz pueda hacerse práctica en la vida de las personas. Ahí es donde usted va a empezar a ver o a sentir o a vivir que Dios lo está saciando en esa alma menesterosa, en esa alma necesitada. Porque el Señor no viene por este cuerpo, aunque Dios quiere que nos cuidemos. Dios no viene por el Espíritu, porque al morir Él vendrá por el Espíritu. Viene por un alma. Por eso el Señor murió en la cruz del Calvario. Viene por un alma, porque no quiere que ninguna alma se pierda, sino que toda alma, toda persona proceda al arrepentimiento. Por eso es muy importante eso, que no entendemos a Dios. Muchas veces no lo entendemos. A veces no entendemos lo que leemos. Mas lo importante de esto es, si no lo entendemos, no cuestionarlo, sino que creerlo, lo que dice la Escritura, que todas esas cosas van a obrar para bien. Y es un error, y creo que lo compartimos en la primera semana, es un error asumir que Dios puede estar diciendo algo o dando algo. Es un gravísimo error estar asumiendo eso, porque a veces todo se lo achacamos a Dios cuando son cosas buenas. ¿Verdad que sí? O sea, pensamos que todo aquello que viene de Dios, ¿verdad que sí? Pero el diablo es mentiroso y engañador. Y lo bueno para el hombre quizás no es lo bueno para Dios. Aquello que yo quiero, dijo, yo quiero dinero, yo quiero esto, yo quiero otro. Y dice, ay, Dios me está bendiciendo, pero no busco de Él, estoy lejos de Él. Entonces aquí uno tiene que preguntarse, ¿es Dios el que me lo está dando? Entonces por eso no todas las cosas buenas para el hombre vienen de Dios. Y no todas las cosas malas vienen del diablo, porque hay cosas que Dios permite. Recuerde que Dios tiene el control de todo. No hay ni una tan sola hoja que no caiga en esta tierra que Dios no lo permita. O sea, todo está bajo el control del Señor. Entonces es un error que nosotros podamos tener en asumir ciertas situaciones. Si me está yendo mal es porque el diablo me está atacando. No sabemos que Dios nos está moldeando. Dice que nos puede estar dando, hermano, como el herrero, estar dándole, y quiere que tengamos una forma. O ser como el alfarero, dándole ese molde a ese barro. No lo entendemos. Duele, sí. Pero usted y yo, nosotros, la iglesia del Señor, estamos para lo eterno, aquella eternidad en los cielos. Amén. Amén. Por eso es bien importante todo esto. Pero ¿cómo Dios nos puede hablar? Y quiero que usted pueda prestar atención a eso.
porque usted tiene que ser sensible a la voz de Dios, entender cuál es la verdadera voluntad de Dios, para qué lo tiene aquí, para qué Dios lo llamó, para qué Dios lo salvó, por qué Dios me perdona los pecados, todas esas faltas, todas mis iniquidades. ¿Por qué lo hace? Es por algo que Dios quiere de mí. Sabe que soy su hijo, sabe que tengo la salvación porque Él me la dio por la gracia, por ese regalo inmerecido que Él hizo para conmigo. Pero hay algo que Dios quiere con cada uno de nosotros, y ahí es donde nosotros debemos de entender que cómo Dios habla, dónde habla y a quién le habla. Porque Dios tiene que hablarle a usted. Si usted es un creyente, si somos la iglesia del Señor, Dios nos tiene que hablar, y usted tiene que distinguir la voz de Dios, y usted tiene que ser esa oveja, y Él es el pastor, porque no hay ninguna oveja que no reconozca a su pastor. Hubo una persona que me dijo, me quedó grabado en mi corazón, nunca había meditado en estas cosas, pero él me dijo, si esas personas no lo conocieron, era porque no eran sus ovejas. Fíjese qué palabras, y quedé reflexionando y quedé toda una noche pensando en esa frase, cómo Dios podía estar hablando, porque el pastor conoce sus ovejas y sus ovejas conocen al pastor. Si usted es hijo de Dios, tiene que reconocer la voz de Dios y tiene que saber cuándo y cómo le está hablando Dios. Amén. Y quiero que tomemos como parte principal Lucas capítulo 24, y tenga su Biblia o sus notas abiertas ahí, lo que dice este pasaje, y habla acerca de dos discípulos del Señor que iban camino a Emaús. Le voy a narrar un poco de lo que acontecía antes de que pasara esto en esta porción bíblica. El Señor había sido llevado a la cruz, había sido crucificado y había sido llevado a la tumba, pero había resucitado a los 3 días. Y aún los mismos discípulos no creían. El Señor, fueron 2 mujeres a la tumba del Señor, y cuando llegaron ya no estaba. Regresaron a los discípulos, a los apóstoles, y les hicieron saber, y varios dudaron, no creían. Pero hubo uno que se levantó y fue a ver si era cierto, ¿ver? Porque usted sabe que muchas veces, no es por hablar, ¿verdad? Pero no es hablando acerca de las mujeres, pero usted sabe que a veces exageran un poquito, ¿verdad? Le ponen como un poquito de emoción a las cosas. No es que estén mintiendo, sino que le ponen como más salsa al asunto. Entonces fue Pedro y fue a ver, y vio que era cierto. Lo importante de esto, que quiero que aprendamos lo que aconteció en esos 2 discípulos, porque usted y yo nos vamos a identificar mucho con esos discípulos que menciona la Biblia. Por eso Dios nos habla. Dice Lucas capítulo 24 versículo 30, ¿lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y el verso 31, entonces le fueron, ¿qué dice ahí? Abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía, qué dice, nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabe dónde Dios nos habla? Dios nos habla en el corazón. Si usted puede escribir ahí, Dios habla en el corazón. Estos discípulos iban en el camino platicando, compartiendo todo lo que había acontecido, porque usted sabe que también en ese tiempo las noticias volaban, así como el día de hoy, ¿verdad? Usted sabe lo que está pasando, solo se mete a las redes y usted sabe si en su país hay relajo, hay revuelta, han puesto una bomba, han matado a alguien. Usted no necesita viajar, ni necesita que el pariente le cuente. Usted se mete a las redes y ahí en 5 minutos, y usted menos se está dando cuenta en vivo. Pues mire, eso no ha cambiado en el hombre, siempre ha sido así. Pues el caso es que estos 2 discípulos iban comentando todo lo que había pasado acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí en ese pasaje nos damos cuenta de que el Señor le habla al hombre en el corazón, porque Él ahí estaba con ellos hablándole todo lo que pasaba. Cuando Dios le habla a usted, le habla al corazón, y ahí empezamos a ser saciados. Si usted no permite que Dios le hable a su corazón, no va a sentir esa satisfacción, no va a sentir esa paz, no va a sentir esa alegría, va a haber una angustia. Por eso Dios habla. ¿A dónde Dios nos habla? Nos habla en el corazón. ¿Dónde comienzo a ser saciado? En el corazón. Mas el hombre quiere ser saciado, ¿sabe dónde? En el estómago. Por eso el hombre anda tras esas cosas materiales,
Por eso el hombre se deja guiar por lo que la vista ve, porque tras eso yo corro, mas el Señor empieza a saciarnos en nuestro corazón. Él quiere que haya un corazón constricto y humillado, porque a ese es el que el Señor atiende. Pero vea que hay muchos creyentes que asumen algo que probablemente todavía no le haya acontecido en su vida. Asumen que el Señor le ha bendecido de una manera como Él esperaba. Porque este evangelio a veces es un poco como medio se le dice las mentiras a la gente para que pueda venir acá, aunque no sea cierto ni sea bíblico. Usted ha escuchado esa frase donde dice que el Señor te va a quitar todos los problemas, o el Señor te va a bendecir, te va a dar todo aquello que no te ha dado. Eso no es cierto. Dios trabaja con cada uno de una manera individual, pero Dios habla al corazón. Y es bien importante que entendamos que para que Dios hable a un corazón, ese corazón tiene que estar sano. Y a veces asumimos de que Dios sanó nuestro corazón. Y vea que es bien importante, porque el Señor dice que somos una nueva criatura. Ese hombre viejo pasó, pero no se nos olvida las cosas que nos sucedieron en nuestro pasado, en nuestra niñez. A veces asumimos de que el Señor nos ha sanado del corazón, pero seguimos mostrando o evidenciamos cosas que han pasado en nuestra vida. Y por eso es bien importante que entendamos que mientras nosotros no acudamos a Él y no escuchemos la voz de Él, donde el Señor esté diciéndonos a nuestra vida que necesitamos tener un corazón sano. Porque le voy a hacer una pregunta entre usted y yo. ¿Hay cristianos que tienen un corazón herido? Levante su mano, cierre los ojos. ¿Conoce a alguien usted? Pero aquí no, en otra iglesia, ¿va? En otro país, ¿verdad? Hay cristianos que tienen el corazón herido y asumimos de que porque Dios, ahora soy cristiano, ya no tengo esas heridas. Pero ¿sabe qué? Esas todavía siguen estando ahí porque no hemos acudido a aquel que nos ha sanado, dice la palabra. Porque vienen a nuestra mente situaciones que nos han acontecido en nuestra niñez o en nuestra juventud, y así Dios no puede hablarnos. Así es una interferencia entre lo que Dios nos está diciendo y lo que nosotros estamos escuchando. Dios quiere que haya en cada uno un corazón sano. Y eso es básico, porque de esa manera puedo tener una buena comunicación con el Señor. Porque siempre, si nosotros tenemos ese corazón herido, y usted sabe que una herida duele, ¿sí o no? Una herida causa mucho dolor, y mientras haya dolor, a veces no podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Y ese es lo importante de esto, que es el diablo quiere, y ha sido su tarea desde la creación del hombre, querer dañar el corazón del hombre. Si no es tan sencillo, y se lo voy a traer a memoria nuevamente, en Génesis capítulo 3, cómo le dañó el corazón a los primeros hombres, a Adán y Eva. Si usted se da cuenta, Él no le hizo nada físico. Si usted se da cuenta, fueron palabras que le dijo que llegaron al corazón de Eva para desobedecer a Dios. Él no le puso nada físico. Si él podía haber hecho algo, que se le cayera un árbol, qué sé yo, que lo mordiera la misma culebra. No le hizo eso. Le dijo cosas que dañaron el corazón. Cuando un corazón está dañado, no podemos escuchar la voz de Dios. Y aunque seamos creyentes, nuestro corazón puede ser dañado porque le damos pie al enemigo para que él también pueda hablar. Y por eso quiero que entienda que hay tres voces que pueden estar hablando en nuestra vida, y son nuestros recuerdos. Muchos de los aún creyentes todavía seguimos, regresa nuestra mente a nuestra niñez, a todas aquellas situaciones que pasamos en casa, nuestras amistades o nuestros familiares. Ese dolor todavía pareciese que el Señor no lo ha curado y sigue estando ahí. Hay algo que nos está hablando, es una voz de todos esos recuerdos que no logra todavía superar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que dice que Él nos sanó de toda enfermedad, toda dolencia, toda maldición. Él la cortó, la quitó en la cruz. Pero todavía nosotros estamos escuchando nuestros recuerdos. Si mi papá me pegaba, yo ni le digo los castigos que a mí me daban, porque aquí están, ¿verdad? Pero yo sé que usted se va a identificar con esas cosas. Pero eso no puede causar en mi corazón sentir rencor o enojo por mis padres. Porque si el Señor me salvó y me sanó, esas cosas tendrían que desaparecer de mi corazón, pero siguen estando ahí latentes, como que si fuera ayer. Por eso muchas veces, bueno, mi esposa no está aquí, ¿verdad? Pero aquí entre nos,
Fíjese que aquí usted se va a identificar, pero a veces usted en su matrimonio usted pelea por cualquier cosa y le sacan algo que pasó hace tiempo. Va como que no tiene sentido, ¿verdad? Estamos hablando de frijoles y me saca el arroz de hace un año. O sea, me saca un problema que ya pasó. Y entonces digo, bueno, ¿y aquí qué onda? Y no era que ya lo había olvidado, no era que había perdonado y lo trae de regreso. ¿A cuántos les ha pasado algo así similar? O sea, hay que buscar una arma para atacar, ¿verdad? Entonces agarramos de aquello que ya pasó. Entonces uno ya no sabe si reírse o enojarse más, ¿verdad? Pero vea, eso es lo que nos hablan esos recuerdos. También hay una voz que habla, que es la voz de Dios. Cuando leemos la Escritura, cuando nosotros cantamos o alabamos, Dios nos está hablando, es la voz de Dios. A veces tenemos buenos pensamientos, ese es Dios. Y quiero que podamos aprender en eso, que de esa manera Dios nos habla en el corazón, pero también nos habla la voz de Satanás. El diablo nos está hablando constantemente. Muchas cosas que hicimos en el pasado, el diablo nos está diciendo, no, si vos no mereces eso. Si te acordás cuando vos pecaste, ¿crees que Dios te sanó? No, vos seguís estando sucio. Muchas veces siente uno sentimientos de culpabilidad, como que lo que Dios ha hecho yo no me lo merezco y sigo viviendo así. ¿Sabe qué? Esos pensamientos es la voz del diablo que le está poniendo a usted para que llegue a su corazón. A veces de descalificación, yo soy un inútil, no sirvo para esto o para lo otro. Asumimos de que es cierto, porque se une la voz de nuestro pasado, se une la voz que estamos escuchando, que quizás no es la de Dios, y entonces estamos viendo nuestra realidad y estamos creyendo eso que estamos escuchando, que está penetrando a nuestra mente y está llegando a nuestro corazón. Por eso es bien importante que usted pueda distinguir la voz de Dios. De Dios vendrán siempre las cosas buenas. Por eso dice Proverbios capítulo 4 versículo 23. Sobre toda cosa que dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere que guardemos nuestro corazón. La importancia del corazón. Y era lo que pasaba con estos discípulos, porque el Señor les estaba hablando. Esa es la última parte del capítulo, pero están hablando, están ellos ahí, están en casa, están compartiendo, pero había algo que ellos no lograban distinguir, que era el Señor, porque no lo reconocían. Mas estaban escuchándolo, mas todavía habían dudas. Por eso no es posible. Él tenía que ser, dice que él prometió que iba a establecer su reino, pero para ellos el reino tenía que ser natural, tenía que estar por encima de todos los reyes. Era la mente natural, no podía, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Pero el Señor mismo se encargó de poderles hacer ver de que Él era, que pudieran escuchar su voz de una manera audible. Y por eso ardía el corazón. Yo no sé a cuántos de ustedes le arde el corazón por el Señor, pero si no le arde el corazón por el Señor es porque no está escuchando la voz de Él, porque todavía usted no tiene una relación íntima. Su corazón tiene que arder por estar en la presencia de Él en todo momento. Estando en este lugar, estando en su casa, en el carro, en el trabajo, su corazón tiene que estar siempre el Señor, para que pueda usted escuchar la voz de Él. Porque mire, a veces Dios nos habla porque Dios no deja de hablar. El Señor tuvo un silencio para con el hombre, pero a partir de ese silencio apareció nuestro Señor Jesucristo, y desde ese momento el Señor sigue hablando hasta el día de hoy. El Dios, de cierta manera, por tanta falsa profecía y tanto hombre perverso, Él dejó de hablarle al hombre, pero tuvo que aparecer nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese día, de que Él apareció y se le acercó a Juan el Bautista para que fuese bautizado, desde ese día hasta el día de hoy, el Señor sigue hablando, y Él no va a callar el día de hoy. Él va a hablar mañana hasta que llegue el tiempo que se tiene que cumplir. Amén. Por eso es bien importante que entendamos que cómo, dónde y a quién le habla a Dios. Habla en el corazón del hombre. Si usted quiere que Dios le hable, Dios le va a hablar al corazón. Y ahí hay bien importante, porque usted va a poder distinguir cuando es la voz de Dios. Dios no le va a decir a usted que haga aquello que esté contrario a la Biblia. Dios no le va a mandar a sentir esos malos deseos de irle a pegar a su compañero de trabajo porque lo trató mal. El deseo de darle con la olla a su esposo. Eso no es Dios que le está diciendo. ¿Me está escuchando, iglesia? Eso no es la voz de Dios que te está mandando a hacer eso. Esa es la voz del diablo que te está mandando. Por eso le digo, el diablo utiliza a un hombre
que tiene la naturaleza de Dios para hacer las cosas. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir en esta mañana? Por eso Dios habla al corazón. Pero ¿sabe qué? Ahí escriben sus notas, por favor. Dios habla en lo cotidiano, en aquellas cosas sencillas. Dios nos puede hablar. Mire, hay diferentes, y esto no quiero decirle que no lo vayamos a hacer. Sí, Dios puede hablar en un retiro, Dios puede hablar en un campamento, Dios puede hablar en un lugar alejado donde haya calma. Dios puede hablar ahí. Y qué bueno, si usted está en oración y ayuno, Dios le puede hablar de una manera bien audible y clara. Pero también Dios puede hablarnos en lo cotidiano. Mire lo que dice ahí en Lucas 24:13. Y aquí quiero que leamos este pasaje. Dice: he aquí, dos de ellos, Cleofas y otro discípulo, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, ¿qué dice? Estaban velados para que no le conociesen. En algo cotidiano iban de camino a una ciudad. Dios nos puede hablar yendo para la casa, yendo para el trabajo. Dios nos puede hablar en la tienda. Dios nos puede hablar, hermano, de diferentes maneras. A veces estamos esperando a llegar a la iglesia para que Dios me hable, pero quizás Dios nos ha estado hablando en cosas tan sencillas y nosotros nos hemos resistido a escuchar la voz de Dios. Por eso Dios puede hablar en lo más sencillo, en lo cotidiano. Dios le puede hablar a través de sus hijos. Dios le puede hablar a través de un vecino. Dios le puede hablar a través de un hermano. Dios le puede hablar a través de la palabra. Dios le puede hablar a través de una alabanza, de una canción. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos dándole gloria y honra a Él. Él está escuchando lo que le estamos diciendo. Si usted no le canta a Dios, básicamente no hay comunicación, porque la comunicación es: yo hablo, alguien me habla, Él me escucha, yo lo escucho. Y la alabanza y la adoración puede ser un medio en el cual Dios nos puede hablar. Amén. Pero si usted se pone a escuchar la emisora hispana, a escuchar todos esos programas obscenos de malas palabras, usted está comunicándose con el diablo. Es sencillo. Porque dice: dime con quién andarás y te diré quién eres. Dime lo que escuchas y diré cómo hablas. ¡Qué silencio! Bendito sea el Señor. Porque estos hombres iban de camino a Emaús y dice que estaban cansados. Imagínense que iban, dice la escritura, que eran discípulos de Él. O sea, que eran parte de esa multitud que seguía a Jesús donde Él iba. O sea, hermano, créame que usted me daría vergüenza de que usted a mí no me salude si me ve en la calle, que dé la vuelta y no me quiera saludar. Oiga, si yo soy, hermano, inconfundible. Si no es por la cara, es por el size, pero usted no me puede ignorar. Imagínese, le voy a decir esto: estos hombres no reconocían al Señor. Dice que sus ojos estaban velados, iban platicando, discutiendo. Hombre, ¿qué le pasó a Jesús? Y no dijo que iba a resucitar, que iba a establecer su reino. Iban discutiendo en el camino, en lo cotidiano. Y se le aparece el Señor y dice que sus ojos estaban velados, estaban cansados. ¿Qué habrán estado haciendo? Velándolo, ¿verdad? O sea, en la vela de que usted sabe, después de que se muere alguien. Asumamos que estaba velándolo, ¿verdad? Y no lo reconocieron. Pero muchos de nosotros, a veces el Señor nos está hablando en lo cotidiano, pero estamos tan afanados en nuestro trabajo, en nuestra casa, en tantas cosas que, hombre, el Señor está hablándonos y nosotros, ajá. Y a mí me ha pasado aquí entre nos, fíjese, hay gente que me está hablando y mi mente está volando en otras cosas y le doy una respuesta incoherente. Y después estoy yo: qué vergüenza, le dije que sí, quizás. Y quizás me estaba diciendo que le iba a dar 2 ñiques a la hija o al hijo o a la mujer. Y le dije: sí, está bien, hermano, esto es de Dios. No, eso fue la voz del diablo usando a alguien. Amén, hermano. Entonces Dios puede hablar en lo cotidiano. Por eso es bien importante, no solo los domingos, no solo cuando esté en ayuno. Sí, Dios le va a hablar definitivamente así, pero le puede hablar en aquellas cosas sencillas. En el carro. Mire, yo le cuento una experiencia que tuve, que un día pesadísimo que yo había tenido en el trabajo. Y iba caminando hacia el carro y yo sentí la presencia del Señor que iba al lado mío. Me dio una paz, algo que, hermano, creo que si acaso lo habré sentido una vez más, fue algo incomparable. No lo he podido percibir de esa manera.
llegué a mi carro, me puse a llorar, puse unas alabanzas. Hermano, yo sabía que era la presencia del Señor, porque mi corazón ardía por Él. Se me venían muchas cosas. Se me olvidó todo el cansancio, todos los insultos que había tenido ese día, todas las cosas difíciles. El Señor me había llenado en ese momento. Era como diciéndome, yo sé que me necesitas en estos momentos. Así es el Señor. Amén. Dios puede hablarnos en esas cosas. Por eso hay un peligro cuando usted está ocupado. Porque cuando usted está ocupado, su cuerpo, físicamente, usted no puede reaccionar ante la manifestación de Dios. Mire, yo le voy a decir esto. A veces nos cuesta alabar a Dios porque estamos cansados. Esa es una, ¿verdad? Hay otra porque no, de plano no queremos, ¿verdad? Pero hay otra que estamos cansados, agotados. Ya no aguanto mis pies, trabajé duro todo el día, estuve de pie. La parte física se manifiesta. Por eso que debemos de tener cuidado, que Dios muchas veces nos está hablando, pero no lo escuchamos porque estamos muy ocupados. Es un peligro. Y por eso la manera más clara en la que Dios nos puede hablar a través de la palabra, nos puede hablar a través de la profecía, nos puede hablar a través de visiones, de la música, de películas, de momentos. Dios nos puede hablar. Amén, hermano. Pero ninguna de las maneras en las que Dios nos habla va a contradecir la Escritura, que es nuestro manual para saber si es o no es. Creo que lo hemos estudiado como iglesia, que Dios puede hablarnos a través de visiones. Pero una visión, hermano, no porque come una pizza usted a las 11 de la noche y ya porque muchas veces soñamos cosas de los que nos acostamos pensando en esas. ¿Se da cuenta? O sea, estaba pensando en esto. Hay gente que peca hasta en sueños. Pero sabe, así, en lo natural, no en lo espiritual. No en lo natural, en lo espiritual. Agárrese, hermano. Agárrese, póngase el cinturón. ¿Qué estuvo viendo antes de irse a dormir? ¿Qué estuvo pensando antes de dormir? Es entre usted y Dios. Ahí yo no me meto. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. Es que muchas veces contamos el pecado, pero no contamos qué está provocando ese pecado. Y ahí es lo importante. Hay que irnos hacia atrás. Hay que irnos no solo lo que pasó. Esa es simplemente la evidencia. Pero ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Por qué provocó eso? Entonces es muy importante que entendamos que así Dios nos puede hablar. Amén. Bendito sea el Señor. Y le dije acerca de la profecía, porque sí creemos en la profecía, en la palabra profética, pero hay gente que toma el lugar del Espíritu Santo. Se lo digo para que se lo grabe en su corazón. Nadie puede tomar el lugar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita ayuda, fluye en sí mismo y da verdad de lo que Él está diciendo. Amén. Jamás se va a contradecir a la Escritura. Amén. Y otra manera de cómo Dios habla a través de los conflictos, a través de los problemas. Escriba ahí en sus notas, por favor, en los conflictos. Aquí, ¿cuántos tienen problemas? Levante su mano, por favor, así honestamente. ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas. Todos tienen problemas. Problemas de peso, problemas de deuda, problemas de que o tiene o no, o tiene sobrepeso o quiere ganar peso. Yo quiero de esos. Tiene problemas de deuda, de cuestión económica, de salud. Hermano, bendito los problemas. Porque es una manera en la que usted puede estar atento a la oración, a la petición del Señor. Por eso decía en la Escritura: clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe, hermano? Qué bonito Dios nos puede hablar en esos momentos de comunión, de conexión con Él. Pero también nos puede hablar a través de problemas. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente busca del Señor cuando está hasta el cuello, que ya no aguanta. Tiene problemas y ya reconoció que no los puede arreglar por sí mismo y acude al Señor. Dios se manifiesta en los conflictos. Dice Lucas 24, versículo 17. Lo tiene ahí en sus notas, por favor. Vea lo que dice. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas las que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás, qué dice? Tristes, pueblo. Pero nosotros esperábamos, ahí el versículo 21, ahí me salté unos cuantos versículos. Pero esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Mire cómo el Señor se les apareció a estos dos discípulos en el camino y en medio de una discusión, en medio de un problema. Porque dice que estaban tristes. Hermanos, los problemas no causan tanta alegría como uno quisiera. Cuando usted está pasando situaciones difíciles, se pone triste, se pone a llorar porque se siente incapaz de poder resolverlos. Estos hombres estaban tristes porque dijimos, seguimos a este hombre. Quizás por 3 años eran sus discípulos. Dijo que iba a resucitar el tercer día, iba a establecer el reino, iba a redimir al pueblo. Y ahora es el tercer día y nada. Había un problema y ahora ¿qué hacemos? Recuerde que el Señor se les aparece en el camino, en medio de todas esas situaciones y en esa plática que tenían, porque cree que estaban platicando. Entre amigos no se habla tan amigablemente. Entre amigos se dice, si es un verdadero amigo, tiene que decirle las cosas tal y como son. Un amigo no va a estar para solapar, un amigo está para aconsejar y decir aquellas cosas que quizás uno mismo no ve. ¿Alguien puede decir amén aquí? Amén. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, sino que les voy a llamar amigos. Así les dijo el Señor, porque antes como ellos se consideraban, sí me amo, sí mi Señor, y claro que sigue siendo así, pero el Señor le dijo, yo te amo como mi amigo, como mi hermano. O sea, el Señor le está diciendo, te voy a decir todo lo que me cae mal, Pedro, y vas a aguantarte porque yo te amo, eres mi amigo. Y Pedro le podía decir cualquier cosa al Señor también, pero el problema era que no había pecado en el Señor, o sea, no había que le podía reclamar. Amén, hermano. Entonces el Señor se manifiesta en medio de los problemas, en medio de los conflictos. Ahí en esa tristeza Dios quiere saciarnos, porque esa necesidad de tener sed de Dios es cuando hay algo que me hace falta, hay algo que necesita ser resuelto. Por eso el Señor se manifiesta en medio de los problemas y los conflictos. Cuando hay un creyente que no tiene problemas y no tiene conflictos, le voy a decir esto, y agárrese, apriétese el cinturón. Usted todavía no es hijo de Dios, porque el enemigo ya lo tiene ganado para su reino. Pero cuando usted es hijo de Dios, el enemigo va a querer traerlo de regreso para donde usted salió. Amén. Por eso es que los problemas son parte de la vida de los creyentes. El Señor no vino para eliminar los problemas. Dice, venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. O sea, los va a hacer descansar, pero no está diciendo que va a desaparecer las cosas. Cada creyente va a tener situaciones, problemas, y ahí Dios nos va a hablar, ahí Dios quiere manifestar su gloria. Por eso cuando Dios haga un milagro en su vida, usted tiene que darle gloria y honra a Él, pero no para usted, sino para los demás, amén. Porque ¿cómo el Señor recibe gloria si usted se queda callado? Por eso es lo importante de esto, de que en medio de cualquier problema que Dios arregle en nuestra vida, hay que darle el honor, la gloria a Él, porque Él se la merece. Por eso el Señor se manifiesta. Por eso cuando yo clamo, Dios habla. Dios puede hablarme en un susurro, pero Dios también puede hablarme en un torbellino. Dios puede hablarme de diferentes maneras. Usted tiene que distinguir la voz de Dios cuando le esté hablando. Amén. Por eso es lo importante de esto, que Dios me habla y me sacia cuando tengo problemas, porque los problemas es una señal de necesidad de Dios. Cuando nosotros preguntemos al Señor, siempre nos va a responder. Quiero que entienda, y a veces quizás no sea la respuesta que queremos. Dios va a responder aún en silencio. Dios responde siempre, Dios nunca se queda callado. Le dije que desde que vino nuestro Señor Jesucristo, desde el día que se presentó ante Juan el Bautista, el Señor sigue hablando hasta el día de hoy. Sigue saciando aquella alma menesterosa que tiene necesidad de Dios. No importa si seas cristiano o no, tu alma necesita de Dios constantemente. Amén. Por eso es bien importante. Esos conflictos nos acercan al Señor. Mira, hay gente que se resiste al Señor, pero cuando está pasando algo grave, mire, he conocido gente que solo cuando está ya en esos últimos momentos bien apretados, ya sea físico, económico, familiar, emocional, se quiebra delante de Dios.
aunque sean sus emociones naturales que Dios haya puesto, pero se quiebran delante de Dios. Pero hay gente, hermano, que es inmutable. Hay gente que no canta, no adora a Dios porque lo ha bendecido, y tampoco busca del Señor aunque el barco se le esté hundiendo. Hay gente que uno dice, ¿y entonces qué clase de cristiano es este? O sea, si me está yendo bien, doy la gloria y la honra al Señor, pero si tengo problemas, busco de Él, busco la comunión con Él, busco el favor de Él, busco escuchar su voz para que me diga qué es lo que está pasando en mi vida. Amén. Por eso es bien importante que pueda entender esto. Los problemas siempre son una rutina. Mire, usted elimina un problema hoy, mañana tiene otro. O sea, es que es algo que es como los billetes, como los dólares. Hay gente que trabaja y trabaja y mete al banco, y entre más gana y más mete debajo de la almohada, más dinero hacen estos gringos. Los dólares no se van a acabar, hermano. Usted quisiera tener un montón, ¿verdad? Pero entre más gana, más hacen. Nunca se van a acabar. Estos tienen una máquina que hacen y hacen y hacen. O sea, quiero que pueda entender que así son los problemas, así son las situaciones. Amén. Por eso es bien importante que esa voz de Dios es su viva presencia. El escuchar al Señor es su presencia. Que Dios le hable a usted, lo está saciando, es esa agua. Vea que el Señor, cuando le dijo a esta mujer, si bebieres de esta agua, se lo estaba diciendo a ella allí, en su presencia. No necesitó a nadie de intermediario para decírselo. Dios no necesita a un intermediario para hablarle a usted de una manera directa y audible. Se lo dijo a ella. Si tomaras de esta agua, jamás tendrás sed. Amén. Por eso es bien importante que usted y yo necesitamos ser saciados. Como iglesia necesitamos, si hay sed, dice la palabra que tengo hambre y sed de justicia. Él es justo, no hay nadie como Él. Nosotros tenemos que acudir a Él en todo momento. Amén, iglesia. Por eso es bien importante. ¿Y sabe cómo? En el 4, por favor, se manifiesta de una manera directa. ¿Qué le quiero decir de una manera directa? Dios no anda con rodeos, ni anda diciendo mentiras, ni anda sobándonos la espalda para acomodar las cosas para que me caiga con agrado. No es así. Dios no hace eso. Jesús no lo hizo y no lo va a hacer. Él es tal y tal es. Así es la palabra. Para el Señor, ¿es blanco o es negro? Amén. O es bueno o es malo. ¿Es pecado o no es? Así es. No hay pecado pequeño, no hay medio pecado, no hay una mentira piadosa, no hay nada de eso, no existe. Y yo sé que aquí más de alguno ha dicho una mentira piadosa. Es usted delante del Señor, porque Dios quizás le está diciendo, eso no se hace y eso no se dice. El Espíritu Santo nos redarguye. Ahí es la voz de Dios hablándonos. Mire, ¿cómo usted sabe si realmente está en una conexión con el Señor? Cuando hace algo indebido, Dios le hace a usted sentir. Dios le está diciendo, eso que hiciste no está bien. Te estás redarguyendo. Pero si usted hace y no siente ni frío ni calor, ay, hermano, aceite a Cristo que lo necesita. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dice en Lucas capítulo 24 versículo 25, ahí mismo. Entonces Él les dijo, mire lo que las palabras del Señor se manifiestan de una manera directa. Estaban entre los dos platicando entre buenos amigos, ¿verdad? Y aquellos le empezaron a decir todas las cosas, ¿verdad? Y Él dice, pucha, esto, ¿cómo hago para decirles la verdad? Mire, y para que usted no crea que solo lo lea así, póngale tono. Como cuando están actuando una obra. Mire lo que dice. Oh insensatos y tardos de corazón. ¿Cree que le dijo, oh insensatos y tardos de corazón? Seguro si iban ahí les ha de haber dicho, oh insensatos y tardos de corazón, porque el Señor era bien directo. Imagínense, y aquellos cómo se han de haber puesto. Dice, tardos de corazón para creer todo lo que, ¿qué dice ahí? Los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Mire, hermano, aunque iban de amigos ahí, el Señor no les anduvo con contemplación. El Señor les sacó lo que dice, y no dice la Escritura, que esto había de padecer el Cristo de la gloria. Ya aquellos como reaccionaron, y no se los dijo suave, hermano, porque creo que usted ya entiende que el Señor utiliza tonos de voz cuando leemos la Escritura. No crea que siempre es suave. El Señor dice que al que corrige, ama. Al que ama, lo corrige.
Amén. Si usted le hable siempre suavecito a su hijo, hermano, le voy a dar una noticia. Está criando un malcriado cuando sea grande. O sea, hable firme, fuerte, que sepa que hay autoridad. El Señor así es. Él así ha sido con nosotros. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿y por qué mi hijo me salió así? Bueno, no vea lo que es, vea lo que hizo con él en su niñez. Amén, hermano. Amén, un tip nada más, ¿verdad? Bendito sea el Señor, ¿verdad? Dios siempre habla con la verdad. Dios no dice mentiras, hermano. Dios siempre habla con la verdad, y eso fue lo que le dijo a estos dos discípulos. Él fue bien claro y directo, y quiere que vivamos de acuerdo a lo que Él dice, porque en ese momento empezaron ellos a reaccionar. Hombre, y que es cierto lo que dice, porque el Señor se los decía, que Él tenía que padecer. No le dijo a Pedro, tengo que ir para allá, Señor, a Jerusalén, no vayas. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque le acababa de revelar que Él era el Cristo, que Él era Dios. Pero en ese mismo momento le estaba diciendo que tenía que ir a Jerusalén porque ahí iba a ser crucificado. Y Él le dijo, apártate de mí, Satanás. El Señor mismo distinguía la voz del enemigo. Ellos no entendían que ya era una palabra que tenía que establecerse. Esta palabra se tiene que cumplir, y esta palabra es veraz, es verdadera, es cierta. Y aunque no nos guste, hermano, se va a cumplir en la vida suya, en la vida de su familia y en la vida de la iglesia. Amén. Aunque no querramos, porque si no, nosotros nos alejamos de Él, esa palabra va a tener sus consecuencias. Ella misma lo ha establecido. Y sabe también algo que quiero que entienda, que si Dios se manifiesta de una manera correcta y verdadera, el diablo también nos habla. ¿Y sabe cómo habla el diablo? Habla a través de las dudas. Habla a través también de la culpa, de las acusaciones. Así habla el diablo. Cuando nosotros nos dicen, vos hijo de Dios, y mira tan pobre que sos y no sos bendecido. El diablo te está diciendo que necesitas buscar lo material. Mas el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero ¿quién es lo que empieza a decirlo? Busca lo material, que Dios te tiene que bendecir. Lo tiene que ver el hombre. El diablo te está diciendo, porque Él le prometió al Señor todos los reinos de la tierra. Mas el Señor mismo le dijo, solo a Dios vas a adorar, y toda rodilla se va a doblar ante Él. ¿Sabe? ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios es clara? Por eso Él se manifiesta siempre de una manera correcta. El diablo siempre va a poner dudas en su vida. El diablo siempre le va a estar preguntando y le va a estar diciendo, mira aquel que no tiene de Cristo y está mejor que vos, o mejor que tú. ¿Verdad que sí? Mira aquel que es sano, y mira vos todo enfermo, y sos cristiano, lloran por vos y te imponen manos y ayunan, y mira. El diablo siempre te va a poner dudas. Mas si tú le crees a Dios, sabrás por qué todas las cosas están aconteciendo. Amén. Dios siempre nos va a acusar, y ese es el mejor y el más profesional acusador. Y el acusador puede ser utilizado a través de un hermano de la iglesia. El que te va a acusar, mira qué pecador sos. Recuerde que Él siempre va a querer acusarnos para hacernos sentir sucios. Mas el Señor dice que Él nos limpia. Amén. Él nos limpia constantemente, porque Él sabe que hay una naturaleza, hermano, pecaminosa en nosotros. Una concupiscencia que venimos arrastrando, quizás desde ese viejo hombre, que aunque no querramos, muchas veces se manifiesta. Y no es porque Dios no quiere, sino porque nosotros muchas veces hay debilidad en la carne. El mismo Pablo lo decía. Es bien importante que podamos entender que el diablo siempre lo va a acusar. Pero usted dice la palabra, que hay un abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén. Y esa palabra es veraz. Y Él quiere acusarnos, porque el único que no puede ser redimido delante del Señor es Él, porque ya fue condenado. Amén. Mas usted y yo somos semejanza del Señor, y Él nos perdona, nos limpia, nos protege, nos cuida, nos instruye para que no cometamos faltas ya adrede. Amén. Por eso es bien importante esto. Muchas veces queremos probar a Dios en esas grandes decisiones, y quiero decirle que si usted escucha la voz de Dios y no lo pruebe en cosas grandes, pruébelo en cosas pequeñas. Que permita que Dios le hable en cosas pequeñas. Hay gente que quiere que Dios le hable en cosas grandes. Si quiere moverse de estado, yo le voy a orar al Señor. Pero cuando ibas a ir a comer a un lugar, no le preguntaste al Señor, Señor, ¿será que tú quieres que vaya a comer a este lugar? Ahí no le pregunte, usted va y después sale quejándose del restaurante. ¡Qué feo! Nunca hubiera llegado ahí. ¿Por qué no le preguntaste al Señor? Él te hubiera dicho, no vayas, mejor métete al Wendy's, que allá hay mejor hamburguesas.
qué sé yo lo que Dios le hubiera dicho. Pero a ustedes le han pasado cosas así. Le pregunta a Dios en cosas grandes, pero no lo prueba en cosas pequeñas. Permita que Dios le hable en cosas pequeñas, hermano. Y por eso a veces creemos que Dios nos dijo que nos fuéramos, que nos moviéramos, cambiáramos de trabajo, pero nunca le preguntaste en cosas tan sencillas. Mire, hermano, hasta para vestirse usted le dice: Señor, ¿será que me pongo esta ropa? Porque usted va de acuerdo a cómo se mira. Hay gente que se viste aunque se siente incómoda, pero como se mira bien. Esa no es la gracia de esto, hermano. Es andar bien y sentirse bien, amén. Y le he dicho aún en aquello de que si le gusta al Señor: Señor, ¿te gusta cómo me veo? El diablo dice: sí, te ves bien carnal. Mas Dios te va a decir: no, no te ves bien, no me agradas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios no puede hablar en cosas tan sencillas? Pero queremos escuchar la voz de Dios y que Él nos responda en las cosas grandes. Así es, hermano. Nuestros hijos no empiezan a hablar fluidamente de la noche a la mañana. Empiezan con palabras y usted las descifra. Y uno dice: ¿qué dice? Solo el papá y la mamá saben lo que está diciendo. Hablan en unos idiomas raros ahí, ¿verdad? Pero uno les traduce a los demás. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Me acuerdo que una hermana va con nosotros en el carro y mi hijo empieza a hablar. ¿Y qué dice? Ella se ríe, ¿verdad? Y empezamos a traducirle lo que dice. Ya empieza hablando más claro. Así es el Señor. Dios empieza a hablarnos y usted tiene que empezar a afinar su oído para poder entender lo que está diciendo. Y allí su alma empieza a ser saciada. Amén. Amén, hermano. En los restaurantes, bien práctico. Antes de usted hacer la orden, le pone algo para picar, dicen allá en Honduras, ¿no? Porque si usted de plano le pone en el plato de comida, se lo devora en 5 segundos. Mientras usted empiezan a darle las tortillitas para que cuando llegue el plato grande no se queje que le dieron poquito, porque ya lo llenaron de salsa y tortillas. ¿Va? Que esa es una táctica que tienen los del restaurante. Porque si le ponen el plato de una, dice que es poquito y tan caro. Hermano, quiero que entienda que Dios se manifiesta de una manera bien directa y no nos anda con cosas. Dios nos habla a través de la Biblia. Esa palabra, este libro es verdadero. Dice Lucas 24:27. Y comenzando, mire, hermano, en el 25 le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero vino el Señor y empezó a declararles la palabra. Mire lo que dice en el versículo 27. Cómo Dios nos habla, cómo Dios te puede saciar esa alma menesterosa, esa alma que tiene sed de Dios. Es a través de la palabra. Dice así: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les dijo, porque ellos sí conocían Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ellos sí sabían todas esas cosas. Hablaban acerca de todos los profetas. Les declaró el Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, y les dijo todo lo que de él decían. Por eso Dios nos habla a través de la palabra. El Señor lo hizo. ¿Cree que Dios no nos quiere hablar? A veces nos resistimos, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes leen la Biblia, pero por el amor de Dios y su misericordia, lea la Biblia. Amén. Yo no sé qué meta se puso usted, pero por favor lea. No lea 2 versículos, lea un capítulo, pero lea. Amén, que Dios le hable. Lea la Biblia. Para eso usted sabrá cuando se le dice la verdad o se le dice la mentira. Usted podrá decir: eso no es lo que Dios me dijo, porque usted reconoce la voz de Dios. Había un concurso que había de que tapaban los ojos de las personas, ¿verdad? Y ponían a los que eran esposos o esposas. Uno era que tocaran, pero otro era que hablaran. Y habían unos que increíblemente no reconocían la voz de la esposa ni del esposo. ¿Se puede imaginar qué relación es esa? Ay, Dios mío. Mi voz es chillona, es inconfundible. Pero hay gente que sí confunde la voz de su pareja. Duermen juntos, comen juntos, comparten todo juntos. Pero cuando le habla por teléfono, hermano, se da cuenta que está hablando con su hermana y no es su esposa. Hay gente que le pasa así. Todos creen que no todo lo que dicen en mi nombre, dice el Señor, lo estoy diciendo yo.
No todo lo que se dice en el nombre de Jesús es verdadero. Él lo dijo. Él lo dijo. Amén. Por eso Dios nos habla a través de la palabra. Nada de lo que Dios diga va a contradecir la Escritura. Por eso es que nosotros, si escuchamos y reconocemos y sabemos que nos está hablando, no va a contradecir la Escritura. Dice que aunque un ángel venga en nombre del Señor a decir algo contra de lo que dice la Escritura, le creamos. Él mismo lo dijo, nos advirtió, nos dio las herramientas, nos dio, hermano, las armas, nos dio el discernimiento para poder distinguir. Por eso no todo aquello que te digan Dios te lo está diciendo, quizás el diablo te lo está diciendo para que tú lo creas. Tienes que distinguir. Por eso tu alma tiene sed, porque quizás no te está llenando de Dios, sino te está llenando de cosas que el mundo te está ofreciendo. Y esas siempre vas a tener sed. Y otra, ¿por qué la Biblia nos habla? Porque Dios pone en nuestra mente, si usted lee la Biblia, Dios le pone en su mente pasajes bíblicos. ¿Cómo Dios le va a hablar, hermano, si usted no lee la Biblia? Muchas veces Dios me ha puesto, y hay unos que me duelen, y yo digo, Señor, no quiero esto. A veces estoy preocupado orándole al Señor, estoy afligido por una situación, y el Señor me dice, lee tal versículo, tal capítulo. Y digo, voy con temor y temblor. Cuando yo sé que puede ser algo que no me vaya a gustar, abro la Biblia y pareciese que el Señor me estuviera hablando de una manera personal, cara a cara. Es duro, hermanos, porque hay cosas que yo ya más o menos no me sé mucho la Biblia, pero sí sé algunos pasajes a qué se refieren. Le puedo decir que es el diablo. El diablo utiliza la palabra de Dios siempre para confundir, mas Dios da la palabra para confirmar. Qué diferencia, ¿verdad? Dios da la palabra para confirmar, no da la palabra para confundir. Jamás podrá ser confundido a través de la Escritura. Por eso es bien importante. Toda profecía tiene que tener el contenido de la Biblia, no que sean palabras humanas. Valore las palabras. Muchas veces valoramos al que está diciendo las palabras. Quizás usted no me considere un buen predicador. Es su opinión, es su criterio, es usted delante del Señor. Pero muchas veces creemos de que de acuerdo a la persona, así es la palabra que voy a recibir. Y no es la persona, es la palabra que esa persona está diciendo. Por eso los hermanos que están en los grupos, respételos, apóyelos, porque Dios está usándolos a ellos. No son ellos con sus pensamientos, es la palabra que ellos llevan y no es su palabra, es la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor, por favor, porque no son las personas, es la palabra de Dios. Amén. Y sabe, ya para terminar, Dios le habla al que anhela, lo anhela. Anhelarlo, hermano, es desear estar con Él. Mire, le voy a contar una de mis intimidades. Estas de todas formas no salen en vivo. Luego lo edito. Sexto punto, al que lo anhela. Ahí lo corto. Mire, hermano, cuando yo conocí a mi esposa, el papá tenía una finca lejos de la ciudad. Empezaba a andar con ella. Ese amor, el primer amor que uno se desvive, ¿verdad? Sueña, respira, come. Me comí una hamburguesa, hermano, y dejaba la mitad. Hoy quiero 2. Me comía la mitad por pena, para que no pensara que era comelón. Dejaba la mitad de las papas, pero ella, como era así, su carácter, ella se la volaba y hasta se comía la mía. Aquí entrenó, no le diga. Pero mire que un día llega y me dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, porque ella era de un hogar separado. Tenía que pasar las vacaciones con su papá. Pasaba la escuela con su mamá, el colegio, pero en vacaciones tenía que irse con su papá. Era ley. Y yo sabía que el papá tenía una finca lejos de la ciudad, ahí donde nadie entraba. O sea, ahí nadie podía entrar, sino solo con carro y solo conocidos. Era una finca bien allá en el mero monte. Allá la iba a meter. No había teléfono, hermano. Qué bendición hubiese sido haber teléfono por WhatsApp, textear, lo que sea. No había nada. Nada de eso. Ni vípera tenía yo. Mire, 2 meses
Como 2 meses que no miraba a esa colocha. Yo sentía que me moría. Y mi mamá regañándome. Mi mamá me decía cosas de ella, esa que no sé qué, que allá. No la conocía. Yo andaba como alma en pena. No era cristiano, estamos hablando de ese hombre mundano. Pero era como anhelaba yo verla. El día que la miré, que se bajó del bus, tampoco creo que era en taxi, que andaba en carro, en bus. Estaba esperando yo en un se llamaba una de burger, de hamburguesas. Y el bus paraba enfrente. Y yo decía, ella viene en ese bus. Yo esperándola con un peluche. Cuando vi que se bajó esa mujer, hermano, yo sentía que me caía. Y ella llega bien campante, bien como friona, ¿va? Y yo, hermano, con aquel sentimiento, yo anhelaba estar con ella. Y te compré este peluche, le digo. No le saqué del plástico para que no se ensucie. Hermano, les quiero decir que viera mi corazón. Óigame, y esa mujer sí ha sido buena conmigo. Me dio 4 hijos, me aguanta, me soporta, me cocina, me lava, me plancha, me aconseja. También me hace que me salgan más canas, de todo. Oiga, y si yo hice eso por esa mujer, ¿cree usted que no tendría que sentir algo mayor por ese Dios que me dio la salvación? Hermano, un hombre, alguien que anhela estar con Dios. Dice Lucas 24:28. Llegaron a la aldea donde iban, porque el Señor los acompañó al camino. Y dice la escritura, y él hizo como iba, dice, y él hizo como que iba más lejos, o sea, se iba apartando de ellos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. El verso 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo y lo partió y les dio. Después que les había regañado, insultado, hablado fuerte, hablado feo, cuando le digo insensato, tardo de corazón, y empezó a predicarles otra vez como cuando hacía allá en la multitud. Dice que le empezó a declarar lo que la palabra decía acerca de los profetas, la escritura, acerca de Moisés y los profetas. Después de todo eso, ya ardía en el corazón de ellos. Y cuando el Señor se estaba alejando, dice, bueno, que ellos se vayan en su camino, yo ya voy a seguir por el mío. Dice la escritura que lo obligaban. ¿Sabe por qué? Porque lo reconocieron, porque querían estar con Él, querían compartir con Él. Y sabe que cuando el Señor usted lo lleva a su casa y usted lo siente en la mesa, el Señor lo sirve a usted. Porque Él estaba en casa ajena, no era su casa. Y dice la escritura que estaban sentados en la mesa y Él partió el pan y los bendijo. Cuando usted lleva al Señor a su casa, cuando Él vive en su casa, Él provee de pan. Él bendice su casa, bendice su familia. Esa no era la casa de Él, esa era la casa de los discípulos. Mas Él tomó la autoridad tal y como es el Señor para bendecirlos y proveer aún de ese pan que ellos mismos tenían. Por eso así es el alma que anhela a Dios. Y por eso ellos mismos decían que no ardía el corazón, porque eso les recordó esos momentos cuando el Señor compartía con la multitud. Que Él primero daba de comer a ellos y luego comía Él. La Santa Cena, cuando alimentó con los panes y los peces, ¿se da cuenta que el Señor dio de comer primero a la multitud? Eso es lo que Dios hace. Si uno acepta, Dios, yo sé que le ha hablado a usted, hermano, iglesia. Yo no sé cuántos viven Jesús en sus casas, pero es mejor que se lo lleve. Reflexione, que sea Dios. Dios le ha hablado hoy. Dios le ha hablado. Mire, le he dicho, en este lugar no le vamos a dar gloria al diablo porque él no se la merece. Le damos la gloria a Dios. Hablamos la palabra del Señor. Sabemos que Él es mentiroso. Él engaña. Él acusa. Él hace que se siembra duda en el corazón del hombre. Mas Dios da paz. Por eso es así aquel que lo ama, aquel que lo anhela. San Juan capítulo 6. Ya puede ponerse de pie si me acompaña, por favor. San Juan 6:35 dice así. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida.
al que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. San Juan 6:35. Mire, son palabras con promesa. Yo no sé cuántos de ustedes las pueden creer, pero son palabras con promesa. Créame, en mi corazón arde cada día por la presencia de Dios. Yo lo que quiero es transmitirle quizás lo que mi corazón puede sentir, pero usted sabrá lo que su corazón quiere darle a Dios y cómo Dios quiere hablarle. Que se vuelva sensible. Estos dos hombres que iban de camino a Emaús estaban incrédulos, insensibles, porque lo que habían visto no era algo que podía pasar, no era lo que Él les había dicho. Había una lucha mental entre lo que ellos estaban viendo y lo que el Señor les había dicho. Cualquier cosa que esté pasando, yo sé que Dios le está hablando. Aún entre el más adulto al más joven, Dios le está hablando. Quizás estás cargado, quizás estás lleno de problemas, estás llena de situaciones, quizás estás lleno de indecisiones. Solo te puedo decir que anheles más de Dios. Anhela estar con Él. Anhela más de Él. Salmo 73:25 dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Que haya en ustedes este mismo sentir, en el nombre de Jesús. Que no haya nada fuera del Señor que usted quiera o desee. Que Él lo llene, que Él lo complete, que Él lo sacie. Que esa sed que pueda estar pasando, que sea Él el que lo pueda saciar. Que si su alma está menesterosa, afligida, está enferma, está engañada, quizás está golpeada por heridas del pasado, que Dios ya le sanó, que Dios ya le restauró, pero que usted todavía no ha querido dejar, que trae a la vida, hasta su realidad, la trae, aunque el Señor la dejó atrás, usted la trae nuevamente. Que usted pueda definitivamente quitar eso ya y que pueda darse completamente al Señor. Bendito sea el nombre de Él. Amén. ¿Qué le parece si le damos un minuto de adoración a Él? Que Dios le pueda hablar. Dígale: Señor, háblame. Señor, yo sé que me has hablado a través de esta enseñanza, pero que usted le pueda decir: Señor, háblame, háblame. Señor, quiero tu voz audible a través de este canto, a través de un pensamiento que tú quieras poner en mi mente, a través de un deseo, de un sentir. Háblame, Señor, háblanos. Señor, sacia quizás la sed que tenemos en este día. Yo no los conozco, mas tú sí los conoces, Dios. Quiero estar en tu presencia.